¿Alguna duda? Todo. ¿Todas? ¿No está listo para el entendimiento? No, entendimos, sino que todavía nos cuesta adaptarnos. Zé había hablado para ustedes de extracciones. ¿Qué más? Que cuando viéramos la radiografía tuviéramos 3 puntos fijos, que son que el eje facial pase por todo el centro del molar, del primer molar, que ese eje facial esté paralelo con el eje longitudinal del central superior y que el plano oclusal, mirar si está sobre chi, si está debajo de chi O está en chi. o está en chi Y en incisivo. y en incisivo, la interpretación del incisivo. Creo que la información, una de las más importantes que nosotros tenemos es la inclinación de los centrales, ¿sí? Porque los centrales tienen que ser paralelos a todo el eje facial, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de finalización de casos, nosotros hablamos mucho sobre el posicionamiento y la inclinación de incisivo. La inclinación debe se quedar a término de tratamiento paralelo al eje facial, ¿sí? ¿Por qué nosotros necesitamos eso? Porque así nosotros tenemos una mejor calidad del tratamiento y mejor también garantía a largo plazo del tratamiento todo bien hecho, ¿sí? Entonces, en finalización, voy a hablar para ustedes, por ejemplo, que las inclinaciones de las cúspides posteriores deben ser la misma inclinación que nosotros tenemos en la fosa mandibular, porque con la misma inclinación nosotros vamos a proteger la oclusión. Entonces es un concepto que se llama protección mutua. La oclusión posterior va a proteger toda la parte anterior y las guías de desoclusión anterior va a proteger toda la oclusión posterior, ¿sí? Entonces, para finalización, claro que la clase no es esa que nosotros vamos a hablar hoy, pero para finalización debemos comprender que eje facial paralelo a incisivos centrales, ¿sí? Ahora, el posicionamiento, las inclinaciones de las cúspides molares van a nos ayudar a proteger todas las guías anteriores también, ¿sí? Entonces son algunos puntos que están surgiendo, claro, toda la base de la teoría viene de bases antiguas, de estudios más antiguos, pero que son evoluidos, ¿sí? Y que yo quiero hablar para ustedes es que no hay una sustitución de teorías. Toda la teoría que nosotros aprendemos en inicio de ortodoncia, nosotros carregamos hasta hoy, ¿sí? Entonces, arco utilitario de Ricketts. Arco utilitario de Ricketts es una técnica, claro, que está un poco más atrás de nuestra historia de ortodoncia. Pero arco de Ricketts va a nos traer puntos positivos para todos los tipos de tratamiento, ¿sí? Las personas después que inventaron la ortodoncia y fueron evoluindo, pasaron a utilizar algunos alambres más rectos. Entonces vamos a pensar así. De inicio, en la ortodoncia, nosotros utilizábamos bandas. Separábamos los dientes, todos los dientes, no solo los molares, todos los dientes eran mandados, ¿sí? Porque nosotros no teníamos resinas compuestas, o entonces resinas fluidas para hacer la cimentación de los brackets. Entonces nosotros pasamos a bandar mente a mente, ¿sí? Los brackets no tenían prescripciones, los brackets eran todos a 0 grados. 0 grados para torque, 0 grados para inclinación, no tenía prescripción. Entonces nosotros debíamos hacer muchas dobles, ¿sí? Y así con gran maestría, con gran práctica manual. Estoy hablando que después que las personas pasaron a se preocupar más con la practicidad y no tanto pela efectividad, vamos así decir, nosotros perdemos la habilidad de hacer dobles. Y así fue surgiendo el concepto de arco recto.
o arco recto que eu quero mostrar para vocês hoje é uma evolução de nossa ortodoncia. Nós utilizamos arco recto para muito. ¿Sí? Por exemplo, quantos de vocês trabalham com ortodoncia hoje em tu país? Você? Alguém mais? Você? Qual técnica você está utilizando? Arco recto. Qual técnica você está utilizando? Yo le ayudo a un ortodoncista, entonces él es el que me dice tal, por general. Vá com arco recto, porém o arco completo, de molar a molar e vamos a tratando. Bueno, hoje em dia, muitos de nós estamos haciendo assim. Vamos a cambiar os alambres e assim vamos evoluindo os tratamentos. ¿Sí? ¿Por quê? Porque os brackets de arco recto têm sua própria prescrição. Então, em la evolução de ortodoncia, para eliminar a quantidade de dobles que nós hacemos, nós passamos a incorporar torque, angulação em los brackets. E assim, quando nós cambiamos os alambres, há uma expressão que nós vamos falar disso hoje, e os dientes se movimentam para angulação torque que nós pensamos. ¿Sí? A ideia de arco recto, então, passou a ser eliminar a quantidade de dobles, eliminar o tempo de cadeira, porque pensa, se nós estamos fazendo tratamento com o paciente e fazendo arco utilitário, vai demorar muito tempo para fazer o arco utilitário com o paciente em tratamento. ¿Sí? Arco recto, nós só cambiaríamos os alambres. Então, esta é a ideia de arco recto. E por que estou dizendo muito isso para vocês? Porque toda a praticidade também vai incluir um pouco de prejuízo. ¿Sí? Não existe uma técnica perfeita. Em ortodoncia não existe. ¿Sí? Nós começamos muito com os segmentados, com o arco de Ricketts. ¿Por quê? Porque nós teníamos a habilidade manual de fazer o tratamento como nós queríamos. A individualização. Grande diferença que eu quero mostrar para você hoje. Mientras no arco de Ricketts há uma segmentação de los arcos, ¿sí? Em sectores. Sector posterior, sector anterior, sector medio. Buenos días, ¿todo bien? Sector medio. ¿Y por que Ricketts separa em setores? Porque assim nós temos maior controle de movimento e maior controle do anclaje. ¿Sí? E todos os tratamentos com Ricketts para avanço e tudo mais, necessitamos fazer umas dobles. Arco recto é um arco que vai de molar a molar para eliminar dobles, pero o prejuízo é que em algumas das vezes a anclaje se torna mais deficitária. ¿Sí? Então, eu havia começado minha formação em ortodoncia com arco recto. Eu imigrado foi todo de arco recto. 2018, 19, 20, 21, 22. Pero eu estava vendo que tratava meus pacientes, sim, tratava meus pacientes, terminava o tratamento, pero a individualização, eu não me gostava muito da individualização dos casos que estavam sendo terminados. Porque arco recto também apresenta suas limitações. ¿Sí? Uma limitação que eu vou explicar para vocês é uma possibilidade de uma vestibularização. Vou explicar por que isso está ocorrendo. ¿Sí? Pero como nos separava em espaços, em setores, o controle de movimento acaba se tornando mais deficitário. Então, eu estava procurando um pouco mais de individualização. Ao mesmo tempo que eu havia começado com ortodoncia digital, com os alineadores, eu comecei a procurar um pouco mais de individualização em meus casos com arco recto. E eu estava descobrindo que, se eu acrescentava arco utilitário de Ricketts juntamente com os arcos rectos, as duas técnicas, os casos avançavam muito mais. Estou dizendo para vocês que não existe uma técnica perfeita em ortodoncia. Todas as técnicas vão trazer limitações.
también su punto positivo. ¿Sí? Hoy, con alineadores, en algunos casos, yo estoy haciendo con un poco de alambre también, ¿por qué no? Porque así está acelerando el tratamiento. ¿Sí? En arco recto, yo costumo utilizar arco de Ricketts. En algunos casos, hacer arco segmentado y después volver a arco recto no hay problema. O que eu quero que vocês compreendam hoje é que a técnica para nós fazermos uma boa ortodôncia deve ser um cambio de informações. ¿Sí? Bueno. Arco recto. No sé si todos lo conocen, pero es un arco así que nosotros instalamos en nuestros pacientes. Algunas diferencias para las técnicas de Ricketts, por ejemplo, en la cimentación. Sí, pero la idea es utilizar un alambre y ese alambre no tener dobles. Sí, la idea de quien había hecho la preconización, buenos días, era solo lo cambio de lo alambre. ¿Sí? Cuando cambiar lo alambre, nosotros tenemos la expresividad de torque de control de manera perfecta. No necesitar hacer dobles. Entonces fue una técnica formulada por Andrews, que creo que todos conocen con las llaves de Andrews. ¿Sí? Aparelhos pré-ajustados. Antes, las correcciones eran hechas por dobles en los alambres, que depende de más habilidad de nosotros, es mucho más trabajoso y más demorado. ¿Sí? Lo posicionamiento adecuado y anatómico de los brackets, tornando posible la utilización de arco recto. ¿Qué esto quiere decir? Cuando nosotros vamos a hacer la instalación en técnica de arco recto, nosotros no vamos a preocupar con la distancia de la incisal hasta el punto de instalación de los brackets. Nosotros lo cimentamos en centro de corona clínica. ¿Sí? Esto es bueno. En gran parte sí, pero algunos puntos no va a ser muy bueno. Por ejemplo, los pacientes que presentan una gengiva muy grande. Los centros de corona clínica va a ser los centros de los dientes, de la corona total. No, porque hay mucho de la corona por abajo de la gengiva. ¿Sí? Entonces, toda preconización de los brackets había se quedado a partir de los centros del corona. Lo torque que había sido incorporado, la angulación, silotip que nosotros ponemos en los brackets, había sido preparado para una cimentación perfecta en centro de corona. ¿Sí? Si nosotros pegamos ese bracket y poner un poco más abajo, tenemos una expresión de torque muy distinta do que a centro de corona. ¿Conseguem perceber eso? Porque así, acá, por ejemplo, un premolar. Si yo tengo la giva que está acá, voy a poner en centro de corona. ¿Tranquilo? Ahora, este bracket que yo estoy haciendo acá tiene un torque. O que es torque? La angulación, la inclinación de la aleta. ¿Sí? Esta angulación puede estar más arriba o puede estar más abajo. O que esto quiere decir? Cuando nosotros vamos a utilizar un alambre recto, vamos a ponerlo acá. Este alambre va a entrar así. Y acá está inclinado. ¿Sí? Nosotros torcemos el alambre para entrar acá, pero el alambre tiene recuperación elástica. ¿Se recuerda? Y en la recuperación elástica, el alambre va a hacer este movimiento. Haciendo este movimiento, los brackets deslocan el diente para una inclinación de torque. Si es superior se palatiniza. ¿Perdón? Si es superior se palatiniza. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de la prescripción. ¿Sí?
prescripción. ¿Qué es esta palabra? Nosotros tenemos para cada bracket, nosotros tenemos una idea de torque. Às vezes, nosotros podemos encontrar brackets de torque lingual. Às vezes, encontramos bracket de torque más vestibularizado. ¿Sí? En gran mayoría de las veces, superior vestibularizado. ¿Sí? Ahora, tiene algunos brackets también que pueden estar más lingualizado. Depende de la prescripción. ¿Sí? Ahora, hablando de cimentación. Acá, a centro de corona. ¿Sí? Tranquilo? Bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá 17 grados de estrangulación. ¿Perfecto? Bueno. Ahora, si tuviéramos esta característica así, arriba está más hiperplástica, y nosotros vamos a instalar o bracket a centro do que é possível nosotros vemos. Se recuerdan que acá nosotros teníamos 17 grados, un poco más abajo, nosotros vamos a tener un torque menor. Entonces, por más que este bracket tiene 17 grados de torque preconizados, cuando instalados más para incisal, este torque ideal no va a ser a 17 grados. Va a ser muy distinto do que la primera vez. Entonces, la gran desventaja que nosotros tenemos en la cimentación a centro de corona es esa. Porque cuando se cambia la corona visible, nosotros cambiamos también el torque ideal de los brackets. ¿Sí? Esto es uno de los motivos de, por ejemplo, en rickets nosotros siempre tenemos la distancia de lo incisivo hasta lo mínimo de cimentación, así como ustedes están acostumbrados a hacer. ¿Sí? Entonces, la primera gran diferencia de arco recto para arco de rickets que ustedes están acostumbrados a hacer es la cimentación de los brackets. Las dobles fueron dejadas de lado. Individualización está en todos los brackets y es hoy el sistema más utilizado en nuestra ortodoncia. Doctor, una pregunta. O sea que ahorita en adelante nosotros no cementamos a la misma medida que estamos cementando, si vamos a trabajar con arco recto. Si usted va a hacer con arco recto, no. Usted va a hacer a centro de corona. Si usted for a hacer con rickets, tiene las medidas. Ahora, pudo una sugestión para ustedes. Siempre vamos a hacer con las medidas. Mejor. ¿Sí? Porque nosotros dejamos tan práctico la cimentación que al centro de corona mucha cosa puede cambiar. ¿Sí? Como por ejemplo, la gengiva están más abajo, más arriba. Entonces no me gusta mucho eso. Una sugestión, mismo que ustedes estén haciendo arco recto, vamos a preconizar los tamaños ideales. Tranquilo? Bueno, a partir de los posicionamientos ideales de una oclusión funcional y estética, de acuerdo con Andrews, había sido desenvolvido. No, disculpa, antes de que siga, ya que dio el caso de cuando tengamos la encía grande, que no tenemos la corona visible, en ese caso, ¿cómo hacemos la técnica de rod para ponerlo en la mitad? Usted puede hacer una gingivoplastia. O sea, primero, sí o sí, hay que hacer gingivoplastia. Cuando la corona es muy corta, para empezar el tratamiento, es bueno hacer una gingivoplastia. ¿Sí? Porque así nosotros vamos a expor más la corona y las movimentaciones van a se tornar más ideales. ¿Sí? Mismo porque si usted puede hacer la cimentación de acuerdo con los tamaños de rickets, las distancias de rickets, usted también no va a conseguir hacer la instalación de manera buena. Entonces, para esos pacientes con gengiva más abajo, una gingivoplastia es bien linda. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Cuando ¿No? hay desgaste, Hay que reconstruirlo también. cuando hay desgaste en un paciente, por ejemplo, que Brucismo. por de aborto o Dimensión vertical. desgaste necesario, ¿cómo cementamos ahí? En centro de corona. Porque así, mesmo con o desgaste, nosotros estamos considerando que a parte incisal do diente é a parte mais desgastada.
¿sí? No hay como nosotros prevermos cuánto de incisal fue desgastado. Entonces, centro de corona para estos casos. ¿Sí? O entonces la distancia también no hay problema. Que cuando había desgaste sumáramos 0.5, ¿no? Si era 4, sumáramos a 4.5. Puede ser. O a centro de corona o con las medidas. ¿Sí? Colocando una margen de seguridad de 0.5, por ejemplo. ¿Sí? Me gustan mucho las medidas. Mucho. Por reconstruir la corona, el borde incisal que se desgastó. ¿Perdón? Y si uno ve desgaste, lo ideal es reconstruir el borde incisal y de ahí cementar el... Sí, puede ser, porque así usted va a poner el centro de corona. ¿Sí? Ahora mira, la técnica de arco recto. ¿Listo? La técnica de arco recto también hay evolución. ¿Alguna duda? Ayer tuvimos un caso de que el doc estaba cementando un premolar y después con rickets. Entonces, yo por lo general veo algo recto en Colombia. Entonces, el diente tenía un poquito de desgaste. Pues yo lo ponía al centro de la corona. Me dijo, no, está mal, está horrible. Y cuando lo cementamos quedó pegado al borde gingival. Y yo decía que estaba mal. Y él decía que estaba bien, entonces ya entiendo por qué, porque Mira. el bracket, por la prescripción del bracket. Cada doctor va a trabajar de una manera. No hay como, porque la gran mágica de la ortodoncia es esa. Nosotros cambiamos informaciones. ¿Sí? Yo soy de arco recto, Raúl de arco utilitario. ¿Sí? Y la gran posibilidad que ustedes están teniendo acá es ver que existen diversas técnicas. ¿Sí? Como usted había hablado. Yo había puesto el centro de corona, pero no, está mal. ¿Sí? Porque Ricketts cree que nosotros vamos a encontrar una distancia ideal para la parte parte incisal o oclusal. ¿Sí? Arco recto va a decir que cuando nosotros tenemos el centro de corona, nosotros tenemos una mayor distribución del torque que está preconizado en los brackets. Ricketts foi desenvolvido de início em brackets edgewise. Brackets edgewise eram todo de 0 grados, sin torque, sin angulación. Y después había hecho una prescripción de Ricketts, con algunos torques predefinidos. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre centro de corona o entonces la distancia para incisal es tan pequeña, pero tan pequeña, que nosotros atentamos tanto a este punto y no lo olvidemos de los restos de las técnicas, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, trabajar con arco recto, me gusta mucho, pero haciendo la distancia para incisal, porque yo estoy viendo en mis casos que estoy teniendo más control de torque de este modo, ¿sí? Y toda nuestra ortodoncia se resume a torque, toda, ¿sí? Un torque bien hecho son asentamientos perfectos de la oclusión. Entonces a mí me gusta mucho por la distancia. ¿Sí? ¿Es un error poner el centro de corona? No. Durante años yo estaba haciendo cimentaciones solo así. ¿Sí? Pero para mis casos, mis resultados clínicos, la distancia es mejor. Ahora, toda cimentación también había pasado por evoluciones. Y no sé si ustedes ya vieron, pero hay cimentaciones que las personas van a poner en las cervicales de los dientes. ¿Sí? Más cerca de la gengiva. ¿Por qué hacemos eso? Porque algunos dentistas creen que cuando instalamos en zenith gengival, ¿sí? Eso se llama cimentación en zenith. 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 ¿Por qué nosotros hacemos así? Tenemos, por ejemplo, un incisivo. ¿Sí? Nosotros acá tenemos la margen gingival. Y ao invés de hacer la instalación al centro de corona o con la distancia para incisal, los dentistas están cimentando brackets acá, en la parte más cervical. ¿Por qué están haciendo eso? Porque algunos van a creer
que assim nós podemos encontrar um cierre de mordida mais adequada. Ou então, outras pessoas para nos dizer que vamos a construir uma sonrisa com uma curva anterior e para eles a curva anterior é uma curva mais estética. ¿Sí? O que eu havia visto em todo mi tratamento que eu havia feito hasta agora, que não cambia nada para mim. Se não estou falando que eles estão errados, não, de nenhuma maneira. Pero em meus resultados, não me gusta muito isso porque as técnicas de extrusão dentária são mais controladas dentro de corona ou então com a distância para incisal, porque eu vou incluir um torque perfeito. ¿Sí? Porque mientras estamos haciendo una extrusión, dependemos que el torque sea controlado, porque senão la intrusión es más una lingualización do que una movimentación de cuerpo. ¿Sí? En mis resultados, cuando instalo más arriba, más inclinación dentária yo voy a tener y no tengo un control de torque de la raíz. Se recuerdan que torque es movimentación de raíz. Torque não é movimentação coronal. ¿Sí? Então, o que eu quero dizer? O diente está assim. Se eu vou a ter um torque, a raiz deve acompanhar o diente. ¿Sí? Não só na inclinação, porque na inclinação coronal nós podemos encontrar as raízes no mesmo posicionamento e só fazer uma inclinação da corona. ¿Sí? Com uma leve inclinação de raiz. Torque no, torque nós estamos haciendo la movimentación de raíz. Tranquilo? ¿Cuánta cimentación? Bueno. Entonces, a partir de algunos posicionamientos ideales para una maloclusión funcional y estética, de acuerdo con Andrews, desenvolveram brackets programados para aquele tipo de movimentação. E os brackets foram concebidos e construídos que quando o posicionamento ideal de los lotes estariam coincidentes com o plano de Andrews. Então, Andrews havia criado um plano, uma linha, maior linha mesio-distal, uma linha ocluso cérvico-incisal. ¿Sí? Al centro, nosotros tenemos el centro de corona y vamos a cimentarlo por acá de acuerdo con Andrews. Porque, ¿sí? Disculpe, que tenía entendido que el ortodoncista acá de la clínica dice que si uno cementa el bracket más hacia incisal, uno puede extruir el diente y más más hacia gingival uno extruye y más hacia incisal lo puedes intruir. Sí. Eso sí. Es verdad, pero ¿cómo que es esta movimentación? La extrusión es una extrusión más de retroinclinación, más do que inclinación. Más que el movimiento de... Exacto. O sea, con torque. Si Sí, no lo vas así, sí. con torque. Me gusta centro de corona porque así yo voy a tener el control de la movimentación. Y se puede hacer extrusión con el mismo, colocándolo en el centro de corona y el arco solito extruye el diente. Sí, Ah. pero nosotros tenemos mecánicas para eso. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, como que tratamos mordidamente? Basicamente, claro que não estou agora colocando alguns detalhes. ¿Sí? Intrusión posterior e extrusión anterior. Ahora, tiene regras, tiene medios que nosotros hacemos o cierre de la mordida abierta. Algumas vezes vamos trabalhar solo com intrusión posterior, outras vezes solo com extrusión anterior, ¿sí? Pero não há uma possibilidade de cambio de posicionamento de bracket solo hacer o tratamento. Necessitamos de outras técnicas, como por exemplo, microtornillos posteriores para hacer la intrusión, ¿sí? Elásticos anteriores para hacer extrusión. Entonces, creo que no es porque utilizamos un bracket más arriba que vamos a hacer una buena extrusión. No. Ah, ok. Sí, la buena extrusión depende del control de movimiento. Sí, no solo de posicionamiento, el control de torque también es importante. Sí, es que yo había hablado para ustedes que la practicidad de la ortodoncia había nos traído puntos positivos, pero tenía punto negativo. Bueno, al centro del slot, entonces va a coincidir con el centro de la corona, así los brackets son cimentados en el centro de corona.
¿Por qué es centro de corona? Porque hay un plan de Andrews, ¿sí? Y al centro, la intersección del plan de Andrews, al centro de corona, y el centro de Bracket debe se quedar al centro de corona en la intersección del plan de Andrews. Cada bracket foi diseñado para cada dente, e cada dente foi pensado em um posicionamento ideal. Então, Ricketts, por exemplo, havia visto que uma inclinação assim é mais boa de ser a finalização do que uma inclinação assim. E depois, outras pessoas vieram aumentando as prescrições e melhorando muito as prescrições. Brackets com angulações e torques específicos, então, para cada dente, e prescrições mais diversas. E hoje nós temos HOT e MBT como as prescrições mais utilizadas em arco recto. Por exemplo, qual prescrição vocês estão sendo utilizando? HOT. Alguma prescrição? HOT. É a mais conhecida, sim? A mais econômica. Creio que MBT também é bem econômico. São duas situações que nós temos uma grande produção de los brackets, assim é mais econômico. Agora temos muitas prescrições. O que é isso? MBT. De que marca é? Porto. É de Chile isso? MBT. DTC. Muy bueno. Muy bueno. ¿Es de Chile usted, no? ¿De dónde? Colombia. Empezamos la promoción que yo vaya dental. Pero es marca, esta marca no es colombiana. No. Entonces la idea es que cada bracket, así como este MBT, tiene angulaciones, tiene prescripciones, ¿sí? Vamos a entender un poco sobre prescripciones. Cuando nosotros vimos un bracket de frente, nosotros tenemos algo así, una aleta. Así. Otra aleta. Así. Con hook. Tranquilo? Bueno. Estas aletas acá pueden tener torque, angulación e inclinación. ¿Sí? Cuando hablamos de angulación de los dientes, es para que los dientes se encuentren con corona más juntada para mesial, más juntada para distal. ¿Sí? Y así, para hacer eso, nosotros tenemos algo, una diferencia en las aletas así, por ejemplo, inclinada, porque todas las veces que entramos con el alambre, acá, sí, alambre, va a entrar de este modo, las aletas, nosotros tenemos que hacer una torsión del alambre para poner en la aleta, tranquilo, y una torsión pequeña. Cuando nosotros tenemos la recuperación elástica de los alambres, hay una conformidad para que el alambre se quede así. O alambre vai manter o posicionamento ideal de que é recto, ¿sí? E quando fazer este movimento recto, vai ser uma força de giro do diente, ¿sí? Então, a angulação do diente se queda assim. Tranquilo? Se refiere a que si uno coloca uno puede angular el bracket para mover el diente, ¿a eso se refiere? Sim, pero no bracket não há necessidade de angular no bracket. A angulação vai estar no slot. ¿Sí? Se, por exemplo, não tivesse nenhuma angulação, acá seria uma aleta mais recta. Porque quando ponemos o alambre, vai estar todo recto. ¿Sí?
Ahora, para poner o alambre neste slot, nosotros torcemos un poco el alambre. El alambre tiene a se recuperar. Y cuando se recupera, nosotros tenemos una inclinación. Doctor, pero igual uno puede posicionar el bracket, por ejemplo, si necesita que tiene un diastema. Y uno puede angular el bracket para que después se junten las raíces y después Pero se... eso no daña el... Quando cimentamos os brackets mais angulados, a dúvida dela é o seguinte: se nós temos um diastema e queremos fazer isso Primero com juntar as raíces coronas, y después... primeiro as raízes e depois assim, tanto faz, tudo bem? Nós vamos fazer, podemos cimentar o bracket um pouco mais rotado, pero assim nós estamos aumentando mais a angulação que foi preconizada por Roth, então por MBT. Se Roth e MBT havia criado uma ideia de angulação ideal. Se nós queremos angular mais, nós podemos girar o bracket, pero assim teremos uma angulação maior. Entonces no se hace así si hay diastema. Não. Acima de outro modo. Ah, ok. Vou explicar. Cuando en los años anteriores, cuando había brackets sin restricción, o sea, cero, ¿cómo hacían la angulación y el torque? Dobles. Ajá. Todos los dobles, todas las veces Pero, con o sea, dobles. hacían el doblez dentro del slot, entraba el doblez y el dentro del slot, o fuera, o cómo era. Antes, nós teníamos os brackets de edgewise. E os brackets de edgewise são todos rectos, sim, 0 graus. Isso quer dizer que utilizávamos um alambre, pero acá tinha, por exemplo, uma botita, sim, acá outra botita. Assim, poderíamos fazer os giros. Pero a ideia de arco recto era eliminar todas estas dobras que nós temos para fazer uma praticidade do tratamento. E assim todas as rotações que seriam buenas eram postas no slot. Então, esta é a ideia de angulação. Nós cambiamos a angulação das aletas para que quando nós ponemos os alambres de maneira recta, os alambres estão um pouco defasados, um pouco deformados e vão regressar a seu ponto de origem. Sim? Agora, em falar de alambres, eu não havia ministrado classes para vocês de materiais, de ligas. Sim? Uma liga que nós utilizamos muito com arco recto são os nitinol. E o nitinol tem uma propriedade que é recuperação de forma. Se nós pegamos um nitinol, nós podemos dobrá-lo um pouco e soltá-lo que vai se regressar a seu ponto de origem. Sim? Então, a ideia é, quando nós cambiarmos a inclinação, o nitinol tende a regressar ao ponto de início. Esta é a angulação. Outra parte que nós temos em los slots são os torques. O que são os torques? Nós temos brackets. Sim? Esto é torque. Torque é a capacidade de nós deformarmos ou torcermos o alambre para o alambre fazer uma força em los dientes para inclinação, seja vestibular ou seja igual. Sim? Então, quando entramos com arco recto, acá, nós para incluirmos ele em aleta, em slot, nós teremos que torcerlo, sim? Para entrar nesta conformidade. Conseguem perceber isso? Sim. Bueno, o nitinol tende a regressar a tua forma de origem, ou seja, o nitinol quer regressar a ser assim. E o nitinol então vai ser uma força para volver a ser assim. O que vai ocorrer? Uma força no slot para ser esta movimentação de lingualização nos dientes. Sim? Então, se recuerda dos torques que nós hacíamos nos alambres. Agora nós temos os torques em las aletas. Sim? Então, angulação de frente.
cuando nosotros tenemos un cambio en la inclinación de las aletas. Torque, un slot, cuando nosotros tenemos una inclinación superior o inferior de las aletas. ¿Sí? Bueno. Entonces, después que habían visto que poderíamos ser así, cada uno había surgido con la idea de una inclinación de finalización ideal. ¿Sí? Algunos, no solo la finalización, pero todo el tratamiento, pero lo primero fue Andrews. Y Andrews había creado un sistema más... Acho que está... Aí, foi. Tranquilo, tá uma porcaria. Andrews havia criado um sistema para classe 1, para tratamento de classe 2, para tratamento de classe 3, para arco inferior, para arco superior. Então, em caso de exodôncias, individualizações de caninos, premolares e molares para garantir todo o assentamento ideal. Então, Andrews havia criado uma prescrição para que o tratamento se torne melhor para movimentações de translações. ¿Sí? Quando hacía, por exemplo, exodôncia de premolares e necessitávamos fazer mesialização ou então distalização, havia criado um sistema com alambres, com slots, com angulação, rotação e inclinação. ¿Sí? Para cada dente, nós temos uma inclinação ideal ou um torque ideal. Por exemplo, para incisivos superiores, para tratamento de malocução de classe 1, classe 2 e classe 3. Havia criado que incisivos centrais para classe 2 vai ter uma angulação de 5 graus, ¿sí? Uma inclinação de 2 graus, ¿sí? Para incisivos laterais, menos 2 graus. Então, mais 2 graus, menos 2 graus. 9 graus de angulação. Outro exemplo são para incisivos centrais e laterais de arco inferior, uma angulação de 2, inclinação de 4 graus. Ou seja, Andrews havia criado um sistema pré-definido nos brackets para que cada bracket possa ter a angulação ideal. Agora, o grande problema de Andrews é que havia criado um sistema para cada malocução. Então, necessitávamos ter alguns brackets para classe 2, alguns brackets para classe 3, alguns brackets solo para superior, alguns brackets solo para inferior. Ou seja, são muitas prescrições e assim nós poderíamos nos olvidar de alguma, então modificar a técnica que fosse ideal. MBT e depois HOT foram dois. A MBT, na verdade, são 3 dentistas que haviam criado um sistema com angulações e inclinações que eu creio que era muito ideal. ¿Sí? Pero MBT van a nos dizer que as alterações nos brackets por conta da translação não seriam necessárias. Então, para translação não há necessidade de cambio nos brackets. A área de contato entre alambre e o bracket já era muito suficiente para controlar as angulações. Então, o grande problema de Andrews era que quando nós sacávamos os premolares, por exemplo, e íamos a fazer uma movimentação de translação, nós encontrávamos uma angulação dos caninos, ¿sí? Então, haciendo uma retração, então teníamos angulações. E Andrews havia criado não só para caninos, para também os centrales, superiores e inferiores, uma prescrição para diminuir um pouco a angulação que nós encontrávamos. Mas agora, MBT vai nos dizer que não há necessidade de termos tantos cambios dentro dos brackets de MBT. Então, MBT, trabalhar com mecânica de deslizamento é muito bueno, promove compensações necessárias, reduzindo as necessidades dobles
Claro que essa é a ideia de arco recto. Aumento de torque lingual de raiz de los incisivos centrales y laterales superiores. Aumento de torque lingual de las coronas de los incisivos inferiores. Entonces estamos aumentando los torques más para lingual. ¿Por qué? Para que cuando nosotros hacemos la retracción o entonces la mesalización, nosotros tenemos la mejor anclaje de los dientes. ¿Sí? Individualizaciones para cada dente y opciones de torques en algunos grupos. ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes están con alguna cara de duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. MBT. Retracción de los caninos de premolares, el mejor caso externa vertical. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, algunos torques de más de 17 grados en incisivos centrales, 10 grados en incisivos laterales, menos 7 grados en caninos. La angulación también se cambia entre ellos, ¿sí? Entonces en MBT nosotros empezamos con torques más positivos de los anteriores y después nosotros tenemos torques más negativos, más lingualizados, ¿sí? Entonces cada dente con una inclinación ideal. Los inferiores, nosotros tenemos menos 6 grados de torque, y más para atrás nosotros tenemos una mayor retrolingualización, ¿sí? De los dientes. ¿Por qué? Porque eso va a servir como anclaje para los movimientos de traslaciones, ¿sí? Caso haya algún estreitamiento en el arco superior, arco inferior irá compensado, beneficiando la verticalización de los dientes inferiores. Entonces hay una mejor verticalización de los dientes y así la tresía de los arcos son compensadas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? MBT había creado un sistema que nosotros vamos a encontrar una mejor oclusión dentaria después de todo el tratamiento hecho, ¿sí? Un sistema en que nosotros podemos hacer translaciones sin que nosotros tenemos gran angulación en los dientes. Tranquilo, esta es la idea de MBT. Bueno, MBT había sofisticado todo o sistema pré-ajustado, levando algumas evidências científicas. Vai a enfatizar uma biomecânica mais leve do que prescrita por Andrews, tem um maior controle de anclaje do que Andrews, e toda a racionalização de torque é baseada em tipo de maloclusão. ¿Sí? Não é em lo término, a ideia de assentamento final de los dientes, pero é a ideia de que toda maloclusão vai se desenvolver, vai se tratar desta forma de uma maneira muito melhor. ¿Sí? Facilidade de alinhamento e nivelamento. Torques são muito reduzidos em relação aos torques preconizados por Holt, com a justificativa de diminuir a proinclinação deseada durante o alinhamento inicial. Qual a grande eficiência de Holt? Quando nós estamos fazendo o nivelamento inicial, os dentes são proinclinados. Sí, creio que José havia falado muito isso para vocês, que arco recto proinclina dientes, nítido proinclina dentes. Sí, esto em parte é uma grande verdade. Vou explicar para vocês que em algumas partes nós podemos evitar a proinclinação. ¿Sí? MBT vai facilitar os controles de torque em caso de apinhamentos, pacientes mais dórico-faciais e retracionamento anterior. Então, MBT é um sistema que foi desenvolvido para tratarmos os pacientes, mas com uma necessidade de translação dos dentes, porque vai controlar mais a angulação. ¿Sí? La angulación es muy más tranquila con MBT do que con Holt. ¿Sí? Y mucho mejor con MBT do que con Andrews. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso si los arcos iniciales son redondos? O sea, Buenísimo.
O sea, porque eso depende del torque del bracket, pero si el arco es redondo, va a girar igual. Yo iba a explicar para ustedes después, pero voy a hablar ahora. Cuando hablamos de torque, hablamos de inclinaciones. ¿Sí? Y yo había explicado para ustedes que cuando vamos a poner los brackets en el slot, tenemos la torsión de lo alambre. ¿Sí? Pero nosotros tenemos tres formas de brackets, de alambres. Nosotros tenemos los redondos, nosotros tenemos los cuadrados y nosotros tenemos los rectangulares. ¿Sí? Para compreender eso, vamos a pensar que el slot que nosotros vamos a encontrar acá tiene dos tamaños. Este slot puede ser (0.18) ou 0.22. ¿Sí? Isso quer dizer que o tamanho que nós encontramos acá, este ponto hasta este ponto, pode ser ou 0.18 ou 0.22. ¿Sí? O tamanho posterior do slot. Isto quer dizer que, se eu vou utilizar um 0.18 como vocês estão acostumados a utilizar acá, nós vamos a incluir os redondos, os quadrados e os retangulares hasta acá 0.18. Este tamanho tem que ser 0.18. ¿Sí? Então, para brackets 0.18, podemos utilizar os redondos 0.12, 14, 0.16 e no máximo 0.18. ¿Sí? Porque no 0.18 vai se quedar como full size. Pero é redondo. ¿Sí? Quando nós colocamos o redondo acá, nós não vamos a ter a expressão de torque. ¿Por quê? Porque como é redondo, vai a rodar dentro do slot. No hay control de todo. Não há controle não há torque. ¿Sí? Porque se nós colocarmos um retangular acá, esta parte do alambre, arriba e abaixo, vai estar em contato com as aletas. E assim nós vamos fazer a movimentação. Se este alambre é redondo, vai a girar dentro do slot, então não há as forças para hacer vestibularização ou lingualização. ¿Sí? Isto quer dizer que alambres redondos são alambres solo para alinhamento e nivelamento, solo para isso. ¿Sí? Quando nós entramos com os retângulos, com os quadrados, nós começamos a expressão de torque. Então, os quadrados, por exemplo, 14 por 14, 16 por 16. No máximo, 18 por 18. ¿Sí? 18, ustedes van a tener gran dificuldade de poner. Então, quando é quadrado 18 por 18, vamos a entrar no slot, pero solo uma pequena parte vai ser o controle de torque. Uma pequena parte do alambre vai estar em contato com as aletas. ¿Sí? Então, o torque é pequeno, pero já há uma expressão de torque. Agora, quando nós colocamos um alambre rectangular, toda esta superfície dos alambres está em contato com as superfícies dos brackets. E assim nós teremos mais forças haciendo igualização ou vestibularização. E assim, então, nós teremos mais torque. ¿Sí? E para isso, para o bracket 0.18, vamos utilizar os 16 por 22. ¿Sí? Os 14 por 22. O que quer dizer isso? 14 de altura e 22 de comprimento. ¿Sí? Agora pensa, se nós vamos utilizar um bracket 0.22, então nós podemos acrescentar acá 0.20, porque o tamanho
do diámetro é 20, ¿sí? O tamanho do slot é 22. Bueno, e se nós vamos utilizar... En el de 22. Eso. Los cuadrados, nosotros podemos encontrar 18 por 18 también de la misma forma. Ahora, los rectangulares, nosotros vamos a encontrar la expresividad de torque desde 7,25, 18,25, 19,25, hasta mismo los 21 por 25. Este alambre yo nunca utilicé. Es muy fuerte, es muy full size, se completa todo el slot adentro, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos más hasta 19 por 25. Esto quiere decir que cuando nosotros trabajamos con 0,18 tenemos una expresividad de torque más temprana. Cuando nosotros trabajamos con 0,22 los torques son más lejos. ¿Sí? Porque Bastante. primero tienen que empezar por todo lo redondo. Sí, una evolución. ¿Qué diferencia hay del mini, digamos, 0,18 al de acero? Yo no ministré clase de Y el primer número se No. dice 14 por... acero es un material que es muy Por rígido. ejemplo, ese. Y por Primero ser le muy aparece el rígido, bracket del fondo, nosotros 14 no tenemos la por- capacidad de El elasticidad. segundo número es el otro se fue. Con arco recto, nosotros, ¿se recuerdan del gráfico de tensión de formación en la escuela? Poco. Entonces, por ejemplo, en tensión de formación, ¿sí? Para acero, nosotros aplicamos una fuerza muy grande para tener una deformación pequeña, ¿sí? Porque los aceros son hechos de un material más rígido. Nos permite hacer dobles, pero no hay recuperación elástica, ¿sí? Entonces la idea de la ortodoncia es recuperación elástica. Quanto mais recuperação elástica, menor são as forças aplicadas. ¿Sí? En nítido, nosotros aplicamos uma deformação muito menor para ter a mesma deformação do alambre. ¿Sí? Então, quando utilizamos acero em arco recto, solo para contorneamento de arco, ou então intercuspidação, ou então finalização. E mesmo assim, eu não recomendo utilizar acero, eu estou utilizando mais eutiloide. O que vocês utilizam? Cuando se usa la cadeneta, yo escuché que se usa En la acero. para Sim, cerrar. por ser acero. Porque acero é um material que apresenta uma barra fricção. Todos se recordam da fricção? Sim? Para quem não recuerda, o que é a fricção? Eu tenho esta cadeira e necessito empurrá-la mais para adelante. Vou fazer uma força. Se eu vou fazer pouca força, o peso da cadeira mais o material abaixo da cadeira vai ser uma força para impedir o avanço. Então, com pouca força, não estou vencendo a fricção do chão. ¿Sí? Agora, se vou pôr mais força, eu estou rompendo a fricção. Então, fricção é uma força contrária à força que eu estou fazendo. ¿Sí? Com acero é um material que não há muita fricção. Então, nós teremos um deslize melhor. O sea, pero eso claramente, o sea, traslaciones se generan más rápidas, no sé. Sí, pero con nítido, nosotros también vamos a encontrar una baja fricción. Entonces, para hacer los cierres del espacio hoy, no necesita poner más acero. Lo nítido va a resolver muy bien, ¿sí? Entonces, acero había caído en desuso. Pero y con la cadeneta no genera que haya giro. Si está la cadeneta más el nítido, se giran los dientes. ¿Y cómo que nosotros impedimos los giros? Ferulizando, ¿no? Es una posibilidad, ¿sí? Ahora, de acuerdo con la clase de hoy, si yo voy a poner un alambre muy fino, nosotros no tenemos control en los slots. Ahora, con un alambre más grosso,
nosotros tenemos los slots más preenchidos. O sea, Y la posibilidad de giro es menor. tendríamos que usarlo en un rectangular. Sería bueno si fuese así, ¿sí? Porque rectangular vamos a tener todo el control de torque. Pero en algunas veces nosotros podemos hacer un poco de giro. O entonces podemos cerrarlo con alambre más redondo, menor. ¿Sí? 0,18 por ejemplo, 0,16. Nosotros tenemos un poco de giro, pero no hay gran expresividad de este giro. Una sugestión que puedo dar es la siguiente. Tiene un lente acá, otro lente acá. Tiene un bracket acá. Poner la caderneta solo nas aletas Ah, claro. más proximales, ¿sí? Porque así las fuerzas son solo en estas dos aletas y no en esta aleta acá. Pero- Claro que cuanto más rectangular, más control de movimentación vamos a tener. Y no pasa que cuando uno hace eso, solamente, claro, se cierra el espacio, pero porque se juntaron las coronas, no las raíces, porque el diente no camina. Cuando nosotros estamos haciendo con un alambre redondo, nosotros no tenemos movimentaciones de raíz controladas, ¿sí? Entonces puede ocurrir eso, cerrar solo por inclinación de las coronas y las raíces están abiertas. O sea, Entonces, residual. para movimentación de raíces es bueno que fuese con rectangular, porque así las raíces van juntas. Doctor, para hacer un choque individual, en el alambre rectangular, Sí, torque individual más en alambres rectangulares. En alambres redondos nosotros no tenemos torque, no hay como torcer o alambre. Si torque es torcer. Si nosotros vamos sí torcer, que se me preguntan ustedes también. No, usted puede hacer torque con 16 por 25, con 17 y 25. La idea es que complete más la parte posterior del slot. Entonces utilizamos 25 para slot 22 y los 22 para slot 18. ¿Sí? Doc, entonces como para terminar con eso, MBT tiene menos torque. Sí, Por MPT ende, impide más la proinclinación. Eso. Pero se impide más aún si es que usamos un slot pequeño. no va a impedir más. La verdad es que el torque de los dientes se expresan más temprano. Por ejemplo, para que yo pueda encontrar torque en slot 22, yo tengo que llegar hasta 17 y 25. Cuando yo voy a poner 16 por 22 en slot 22, nosotros no completamos el slot. Entonces va a servir como si fuese un cuadrado. No hay tanta expresión de torque. Ahora, si estoy trabajando con slot 18, con 16 por 22 hay una complementación de todo el slot. Y así vamos a tener el torque de manera más temprana. No necesito llegar hasta 17 y 25. Con 16 por 22 voy a encontrar el torque ideal. Sí, por eso más temprano. O sea, pero es por el torque con el que viene la prescripción, ¿no es que por el... No, pues por el slot, es para el slot que uso. Si uso uno No, digo que el hecho de que MBT genera menos proinclinación, como digo. Sí. Es por el torque que viene en el bracket. Es torque que viene en bracket. Claro, pero en la primera fase de tratamiento, independiente si usamos MBT o ROT, igual estamos usando redondo. Sí. Por lo tanto, igual van a proinclinar cualquiera. Sí. Hay una proinclinación por cuenta de la correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, yo. Ya voy a regresar con usted. ¿En qué momento, en qué caso voy a elegir yo qué slot usar, el 18 o el 22? ¿En qué caso, o sea, en qué momento tomo esa decisión? Quando você quer um torque mais temprano, 18. Quando queres um toque depois, primeiro quer um bom assentamento, alinhamento, nivelamento, 22. Mira, por que utilizamos 18 em Ricketts? Por que utilizamos 18 em Ricketts? Porque qual a primeira ideia de Ricketts? Uma das 10 filosofias de Ricketts é a eliminação de interferências oclusales anteriores. ¿Sí? Ou seja, como eliminamos interferências? Intrusión, extrusión e torque. ¿Sí? Então, quanto mais temprano tivermos torque em Ricketts, melhor. Por isso, bracket 0,18. ¿Sí? Agora,
Cuando utilizamos 0.22, la prescripción de Roth, la prescripción de MBT fue hecho para 0.22, porque ellos creen que es mejor nosotros alinearnos y nivelarnos primero, disminuye las cantidades de extracciones que nosotros vamos a hacer para después entrar con torque, ¿sí? Ahora, hay sistemas, por ejemplo, que tienen los dos torques, 0.18 y 0.22. Algunos sistemas que son vendidos por Morelli, por ejemplo, nosotros encontramos los anteriores 0.18 y los posteriores 0.22. Había caído en desuso, muchas personas no están más utilizando porque como que nosotros vamos a administrar los alambres. Esto no es bueno, ¿sí? Pero hay esta posibilidad de 18 anterior para 22 posterior. Y así nosotros tenemos más torque anterior de manera más temprana. ¿Listo? No le haces. O sea, si yo tengo un paciente con mucho apiñamiento, yo ahí sí ya no puedo usar torque, me iría entonces con el 22, algo así. Sí. Con mucho apiñamiento. ¿Cómo que nosotros aliviamos el apiñamiento? Primero expandir y alinear, nivelar, para después acomodar. Por eso yo estoy siempre recomendando a ustedes que empiecen los tratamientos con arco de Nichiren. Para nosotros expandirmos, para nosotros ganarmos espacio. ¿Cuál es el gran problema de Nichiren? Va a protruir. El paciente puede ser protruido. Si el paciente puder ser protruido para después corregirmos, buenísimo. Si el paciente ya está biprotruso, nosotros vamos a protruirlo más. Y ahí entonces con qué sería. Y así nosotros podemos empezar con algunas dobles para hacer la movimentación. O entonces cuando hay mucho apiñamiento no hay como. Extracciones para hacer, para que el apiñamiento se resolva más para posterior do que para anterior. ¿Por qué Nichiren protruye dientes? ¿Habían hablado eso para ustedes? Sí. ¿Por qué? Sí, ya habían hablado de eso. ¿Pero por qué? Ya hablaron. ¿Por qué Nichiren protruye dientes? El bloque es muy ancho, entonces el bloque redondo, el Encaje. el utilitario también puede ser más protruido, lo que pasa es que es controlado. En cambio, el líquido no está controlado y como el slot es más ancho que el arco redondo, pues él ahí va a ser. Sí y no. Mira, atención. ¿Por qué Nichiren protruye dientes? Hay un sistema, cuando nosotros hablamos de ortodoncia, los sistemas de distribución de fuerzas pueden ser sistema cerrado o abierto. ¿Sí? O que es un sistema abierto de distribución de fuerzas? Mira, yo tengo un premolar que está un poco más intruido. ¿Sí? Entonces, tubo, lo premolar y otro premolar. Bueno, y voy a pasar entonces un alambre recto de Nichiren para hacer el alineamiento. ¿Sí? O que va a ocurrir con ese dente? Va a destruir. Esse está intruido y ese dente va a destruir. ¿Sí? Pero las fuerzas que son generadas acá van tanto para distal quanto para mesial. ¿Sí? Estas son fuerzas no controladas, fuerzas abiertas, porque las fuerzas se disipan. Esto es uno de los motivos de los dientes anteriores vestibularizarem, porque las fuerzas que están más atrás son distribuidas. Entonces, para gran apiñamientos, más proinclinación, ¿sí? Más protrusión. Así como para gran apiñamiento, si nosotros cimentamos hasta segundo molar, más distalizaciones van a ocurrir. Ahora mira, si nosotros no queremos distalizaciones, ¿cómo podemos hacer? Vamos a chinchar en parte de molar, porque así no hay como tener gran distalizaciones.
¿Sí? Entonces va a ir para adelante. Eso. Así vamos a proinclinar más. Y fijando Ahora, la ligadura no va a contrarrestar Puede la ser, presión. puede ser. Así nosotros estamos haciendo con la incline. ¿Sí? Ahora, para la parte más anterior, yo no quiero hacer proinclinación. Entonces nosotros tenemos que vencer estas fuerzas que fueron disipadas. En arco recto, nosotros podemos entonces, más como autoligable, en teoría de arco autoligable, nosotros podemos hacer con uno elástico. ¿Sí? Porque al mismo tiempo que hay una proinclinación, el elástico está segurando la proinclinación. Pero el elástico sería como de canina molar. 3 veces 6. Ya. ¿Sí? Porque todo es anclaje. Un movimiento está ocurriendo, una distalización o entonces una vestibularización. ¿Sí? Para asegurar estas movimentaciones, nosotros podemos utilizar algunas mecánicas de anclaje. Pero ¿por qué a nosotros Nietzsche no proinclina? Porque hay una distribución de fuerzas y esas fuerzas son vestibularizadas. Cuando nosotros trabajamos con brackets convencionales, con las ligaduras elásticas, no hay como hacer los tratamientos con elástico ni en alambre 012, por ejemplo. ¿Sí? Porque las fuerzas son demasiadas para inicio de tratamiento. Cuando es autoligable, otro asunto, otra técnica. Autoligable podemos poner los elásticos. O que estoy hablando para ustedes es, si hay una inclinación con alambre 0,16, si hay un apiñamiento ainda con alambre 0,16, nosotros ahí sí podemos utilizar los elásticos para asegurar las proinclinaciones. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos elástico solo en alambres maiores? En Nietzsche no. Porque con alambres maiores nosotros tenemos más controle de fuerzas. Elásticos intermaxilares o maxilomandibulares tienen una fuerza pesada. ¿Sí? Mismo los elásticos leves hay una fuerza pesada. Y así la idea es que lo canino va también a hacer una extrusión. Si yo estoy utilizando un slot 0,22, solo voy a tener un control de movimentación cuando encontrar los rectangulares. Entonces, de inicio, no podemos hacer con elásticos porque no tenemos controle de esta movimentación de los caninos. Pero alambres 0,16 o 0,18 son mayores. Y ahí sí podemos trabajar con los elásticos. Redondo 0,16, 0,18 sí. Sí. Y eso serían Con mucho cuidado. los que yo he escuchado del tema del uso de elásticos precoces que se usan en el primer año de tratamiento. Eso. Esos son. Pero cuando están- elásticos precoces nosotros vamos a hablar en autoligables. Con autoligables es una otra filosofía, con otro tipo de alambre y podemos utilizar los elásticos con 0,14 por ejemplo, con algunos protocolos. ¿Sí? Con arco recto, con brackets convencionales, para nosotros controlarmos mejor la movimentación, lo alambre debe se quedar con no mínimo 0,16 Doctor, pero eso sería al inicio del tratamiento. al inicio del tratamiento. O sea, A inicio del tratamiento. con alambre redondo. Alambres redondos. ¿Sí? Si nosotros no queremos hacer proinclinación de los dentes, con alambre 0,16 o 0,18, por ejemplo, podemos utilizar lo elástico por un corto espacio de tiempo, corto, estoy hablando de 8 horas, y una fuerza bien leve de los elásticos. ¿Sí? Así controlamos la proinclinación, con alambre 0,16 o 0,18. Y un 3,16 lineal. Sí, tranquilo. Entonces, ¿por qué Nietzsche no proinclina? Nietzsche no inclina, tiene una protrusión por cuenta de la discrepancia de las fuerzas. Pero por ejemplo, por ese elástico, yo estoy evitando en este caso la proinclinación de los superiores, pero de los inferiores la estoy aumentando. Sí, sí. Por ejemplo, los inferiores tienen, claro, un problema, porque estamos con la fuerza de elástico. ¿Cómo que podríamos hacer? Ferulizado. Usa el molar de abajo. Molar abajo con 2 premolares. Y ¿Sí? el alambre de abajo
Alambre de abajo, 0,18, 0,16. Quanto mais grosso o alambre e quanto mais rectangular o alambre, maior controle de movimentação. Esto que eu quero falar para vocês. Se nós temos alambres finos e redondos, não há controle de movimentação. Nós vamos utilizar outras maneiras para controlar as movimentações indesejadas. Agora, quando nós engrossamos ou então colocamos o alambre retangular, maior o controle de movimentação. Nossa colega havia falado para nós hoje sobre diastemas. Tenho 2 dientes, 11 e 21. Necessito fazer o cierre de los dentes. ¿Sí? Se nós estamos utilizando um alambre fino, 0,14, por exemplo, mesmo 0,16 com a cardeneta, a força de cardeneta vai fazer o cierre. Pero o cierre vai ser mais uma inclinação de corona, porque como é redondo, nós não vamos a fazer a movimentação de raiz, de corpo, porque nós falamos muito acá em Brasil de freio, sim, freio como de coche, de burrito, sim, os burritos, porque como, não sei se todos viram os burritos, pero quando nós vamos andar com eles, vão a travar. E como que é a movimentação do burro? Assim, sim? Então, quando nós temos alambres rectangulares, nós primeiro inclinamos, a parte mais superior dos alambres vai bater no slot e levar as raízes. Inclinamos raízes. ¿Sí? Como é redondo agora, não há como bater na parte superior no slot, porque é redondo. Então, vai ter só esta movimentação. Tranquilo? Doctor, ¿y no hay mínimo de largo de la cadeneta? Uno puede poner una cadeneta de 2, de 3, de 6 a 6. Depende da força que você quer utilizar. E isso nós vamos falar um pouco das biomecânicas. Sim? Agora, outro ponto de por que os nichos não protruem. Mira, nichos são alambres pré-fabricados. Sim? Vamos a supor que ella e ele tem uma maloclusão de classe 2. E necessito fazer uma expansão. Sim? Eu vou pegar, vou a Morelli, e Morelli tem PMG, sim, pequeno, médio, grande, largo. É ortométrica inferior e superior, sim? Vou pegar o grande, que vai servir para a parte superior. Agora, o tamanho de boca dela é o mesmo de ele? Não. Então, estamos utilizando uma mesma medida para 2 tipos de bocas totalmente distintas. Para um não vai vestibularizar, para outro que é mais apretado, tem mais vestibularização. Então, este é o segundo ponto de por que os nichos não protruem dentes. ¿Sí? O tamanho do alambre, porque é pré-fabricado, como também a distribuição das forças. ¿Sí? E te recuerdo que no início de classe eu havia falado muito para vocês de praticidade. Então, depois, nós começamos com mais praticidade. Criamos alambres com cobre, Cooper Nitinol. Depois, alambres ALX. Para autoligáveis, utilizamos alambres ALX. É como se fosse pequeno, médio, largo e um a mais, ou seja, tamanho maior. E utilizamos ALX para todas as pessoas. As pessoas de maxila corta, tanto as pessoas de maxila mais ampla. Então, claro que vai haver uma protrusão dentária. Sim? E não existe arco de niti com essa Existe. Pero nós vamos utilizar qual técnica? Por isso que eu estou falando muito para vocês desde o início da classe. Não vamos a engessar-nos em uma única técnica. Vamos a fazer o câmbio de informações. Sim, Ricketts é tão importante quanto o arco recto agora. Porque vocês vão trabalhar, mira, podem trabalhar com arco recto para desapinhamento. Pero não há nada melhor que Ricketts para hacer intrusão, extrusão, expansão, controle de torque. Então, hoje eu estou começando meu tratamento com arco recto e em algum ponto de tratamento eu vou a Ricketts.
Y algunas veces regreso al arco recto para finalización. Por eso es mejor poner, como usted dice, los brackets con la medida de una vez. O si Y para eso cambia- esta clase é importante para ustedes, para ver as medidas de los brackets. O que mais les gusta? Les gusta um incisivo mais vestibularizado? Les gusta um incisivo mais retroinclinado? Não sei. Quando nós outros, isso eu vou falar para vocês todo o curso. Quando nós outros insistimos em receita de torta, nós outros estamos fadados a errores. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy hablando eso para ustedes. Porque a partir de ahora, en la clase de ahora, ustedes van a me preguntar cuál la secuencia de arcos que nosotros vamos a trabajar entonces. No hay una secuencia de arcos. Algunas empresas van a insistir para ustedes que hay una secuencia. Que ustedes se quieran 2 meses con 0,12, después 2 meses con 0,14, después 14,25. No es así. Tienes un por qué estamos cambiando o tamaño del arco y voy a explicar para usted. ¿Sí? Bueno, entonces MBT va a reducir algunos valores para evitar la vestibularización, trauma oclusales en las fases iniciales. ¿Sí? Ajusto posicionamiento, las espesuras para mejorar el alineamiento, mantener la precisión, reducir las necesidades. Es una biomecánica mucho más leve y mucho más continua do que Andrews. Arcos más progresivos y mucho más planificados, con gran foco en control de anclaje. MBT es buenísimo para un buen control de anclaje de los dientes mientras estamos haciendo la movimentación. Entonces, casos de clase 2, atención mayor para no perder toda la anclaje. Casos 3, preferencias específicas de torque. MBT va a focar más en una oclusión funcional y estable con menor agresividad de los torques. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un buen control de movimentación, de angulación de los brackets en MBT. Ahora en HOT, que es que la gran mayoría trabaja hoy, hay alteraciones en brackets de Andrews cuanto a la inclinación, torques y angulación. Va a buscar una oclusión ideal, cuando hacen conceptos de oclusión funcional protegida. ¿Sí? Como no inicio de la clase yo había hablado para ustedes de protección mutua. ¿Qué es protección mutua? Voy a hablar eso para ustedes en finalización. Pero la oclusión estable en manera posterior va a servir como una protección para la parte anterior. Y las guías caninas incisivas, cuando nosotros hacemos las guías caninas incisivas, desocluyendo lo posterior para protegernos toda nuestra oclusión. Y así nuestra oclusión se torna una oclusión más estable después de finalización. ¿Sí? Entonces, gran foco en finalización. Mientras el foco de MBT es toda la parte de movimentación, un control mejor de la movimentación y de anclaje, para HOT, lo ideal es la oclusión final bien balanceada. ¿Sí? Entonces, guías anteriores más eficaces, caninos bien posicionados, un buen engrenamiento de las cúspides y la estabilidad oclusal a longo plazo. Entonces, en HOT, lo tipo, la angulación es un poco mayor do que la angulación de MBT. ¿Sí? Posicionamiento de los brackets son pensados para una oclusión ideal de acuerdo con la filosofía de HOT. Enfatiza la guía canina y la guía anterior. Entonces, para HOT era muy mejor trabajarmos con una guía más bien hecha. ¿Sí? Fuerzas más convencionales en la época con foco en la finalización. Entonces, mientras en MBT nosotros tenemos un foco en la movimentación, mientras estamos haciendo la translación de los dientes, para HOT, el foco era la finalización, la oclusión ideal de las guías anteriores bien hechas. ¿Sí? En HOT, torque mayor, angulación mayor, filosofía de HOT. Nosotros nos preocupamos con la oclusión y con la guía canina.
los brackets tienen un posicionamiento más tradicional, ¿sí? Fuerzas son más convencionales. Los riscos son las proinclinaciones, como nosotros hablamos, y las ventajas son la gran finalización. Las finalizaciones son más bien hechas do que con MBT, ¿sí? MBT tienes un torque menor do que ROT, una angulación más ajustada, una angulación menor, una biomecânica, que é uma biomecânica, o foco da filosofia de MBT é a biomecânica mais controlada, ¿sí? Com posicionamentos otimizados, umas forças que são mais leves e forças mais contínuas, e menor controle da guia anterior. Então, quando vocês forem escolher o que vocês necessitam trabalhar, a grande maioria vão para ROT pela facilidade. Pero ROT tiene un problema, la proinclinación. Tiene una proinclinación mayor do que MBT. Si nosotros vamos a hacer extracciones, nosotros no tenemos el control de movimentación. ¿Sí? Podemos hasta tener control de movimentación, pero MBT es un control mayor. ¿Sí? Entonces así ustedes ya empiezan a escolher tu material para cada caso. ¿Sí? Yo estoy hablando eso para ustedes porque não me gusta falar para vocês, vamos trabalhar solo com um, solo com outro. Em meu consultório, em minha gaveta, sim, não sei como se chama gaveta. Eu tenho brackets ROT, brackets MBT. Eu tenho brackets 018, eu tenho brackets 022. Para trabalhar de acordo com o que eu necessito. Se eu quero maior controle de movimentação, MBT. Se eu quero o maior controle de movimentação e um torque mais temprano, MBT 018. ¿Sí? Se eu quero um melhor controle das guias incisivas, para o paciente com bruxismo, paciente braquifacial, necessito de mais controle das guias, vou a ROT. ¿Sí? Se eu quero fazer primeiro uma completa expansão, eu vou a ROT 022. ¿Sí? Doctor, lo que me perdí, ROT y MBT se diferencian por la angulación que tiene, o sea, por el torque, perdón, que tiene cada bracket. Torque de MBT es menor, angulación es menor, pero la gran diferencia es que MBT es más preocupado con la biomecánica y ROT con la finalización. Y la cementación es la misma. Cementación ao centro de corona ou com distância. Tranquilo? Alguma dúvida hasta acá? Todas? Viram algumas diferenças? Vamos? Ei, vamos? ROT, torque 0,12 em los incisivos, torque MBT 0,17. Algunas angulaciones menores en MBT, ¿sí? Entonces hay diferencias en torque y angulación, ¿sí? Una gran diferencia también la rotación. Rotación de los molares es mayor do que MBT. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la rotación, eso es una filosofía de Ricketts. Hacemos la rotación para mejorar el anclaje. Porque la cortical del hueso se torna más cerca de la raíz de los dientes. Y así tenemos más anclaje de la movimentación. ¿Sí? Prescripción de Andrews. Entonces, Andrews tiene una prescripción para que nosotros tenemos poco espacio para cerrar, una translación pequeña de los premolares y de los caninos. Nosotros tenemos entonces brackets para translación mínima, ¿sí? Esos son los estándares de Andrews. Este es acá para translaciones mínimas, cuando nosotros tenemos un cierre pequeño del espacio. ¿Sí? ¿Puedo volver al anterior un poquito? La anterior. Exacto. Uno puede usar, por ejemplo, MBT y tubo de ROT, por ejemplo, si quisiera mejorar toda esa molar. Podría, pero mira, si nosotros estamos hablando de biomecánica, de encaje de lo superior con lo inferior,
si nosotros utilizamos la filosofía de uno con la filosofía de otro, no vamos a encontrar un encaje perfecto. ¿Sí? Entonces la idea es mantener la misma filosofía tanto para superior como para inferior. ¿Tienes alguna duda? ¿No? ¿Duda? Entonces, cuando nosotros tenemos un espacio pequeño para hacer los cierres, una translación pequeña, Andros había creado una prescripción para estos casos. ¿Sí? Después, cuando fue una translación media, vamos a aumentar la angulación de los caninos. ¿Sí? Cuando fue una angulación máxima, una translación máxima, había otra prescripción. Entonces, Andrew había creado una prescripción para cada problema, vamos a decir. ¿Sí? O que é um problema, imagina. En nuestro consultório, vamos a encontrar brackets de Andrew para pequeña, media, máxima, clase 1, clase 2. No era bueno eso. Tratamiento de clase 2. La angulación es lo que va a definir la preinclinación. No, la angulación es así. Mira, na vista frontal, la angulación, la rotación, ¿sí? Y la inclinación, y lo torque. Sí, da más torque, ¿no? MBT tienes un menor torque. O sea, que era más ¿Todo listo? ¿Tranquilo, no? El torque es ese que está ahí, como ese que se ve ahí que... Eso, que va a tornar la corona más lingualizada o vestibularizada. Eso. ¿Listo? ¿Y la rotación? La rotación del oriente en este modo. ¿Sí? Bueno, Ricketts también había hecho una prescripción. Prescripción para casos sin exodoncia, estándar prescripción sin exodoncia de Ricketts, prescripción con exodoncia de Ricketts, prescripción para pacientes braquifaciales de Ricketts, prescripción para mesiofacial de Ricketts, prescripción para dólico-facial de Ricketts. ¿Por qué están creando eso? Porque las personas están perdiendo las habilidades manuales. Sí, por eso que yo estoy hablando algo para ustedes ahora. Cuanto más ustedes treinarem dobles, mismo que ustedes van a trabajar con arco recto, ustedes van a ser muy diferenciados. ¿Sí? En mi grado, nosotros no treinábamos tantas dobles, porque era un grado de arco recto. Cuando yo había me graduado y después empecé mis tratamientos, yo comencé a tener dificultad de hacer los tratamientos, ¿sí? Porque yo no sabía cómo hacer individualizaciones. Yo tuve que hacer cursos y muy entrenamientos porque las dobles eran una parte deficitaria en mi formación. Por eso que estoy diciendo para ustedes, si quieren trabajar con arco recto, perfecto, saiban hacer dobles, porque eso salva todos los tratamientos. No hay rotación mejor de se hacer do que con una botita. ¿Sí? No hay avance mejor de se hacer do que con las dobles de avance de arco utilitario. Para retracción en arco recto, tienes muchas otras formas de se hacer. Después hablamos un poco de eso. Pero para arco utilitario, nosotros tenemos, por ejemplo, las medias Las Vegas, que es bueno también. ¿Sí? Entonces, hacer dobles van a traer para ustedes puntos tan positivos que van a conseguir todos los tratamientos, hacer todos los tratamientos. ¿Sí? Otro punto de distribución de fuerzas, entonces, solo para ustedes saberem que en alineadores nosotros tenemos cerrado. No es como alambre. Alineadores, nosotros aplicamos fuerzas, pero el sistema cerrado. Cuando aplicamos para hacer la fuerza, necesitamos primero abrir espacio para el movimiento entrar en posicionamiento. Mientras los aparatos como alambre, podemos hacer expansiones y las fuerzas van así disolver. ¿Sí?
Vamos a hablar un poco de eso en lineadores. Bueno, entonces para arco recto, cimentamos los pacientes con arco recto. Mi sugestión con distancia para incisal e sempre em centro de corona. Primeira fase de tratamento de arco recto, alinhamento e nivelamento das arcadas. ¿Sí? Vamos a hacer la corrección de las rotaciones, un preparo de anclaje, correccionamento de problemas transversales y gran parte nosotros utilizamos alambres redondos, expansores palatinos, quadrieles, barra palatina. ¿Sí? La segunda fase é uma fase de movimento vertical, movimento sagital. Arcos mais retangulares e os torques. E a última fase de tratamento com arco recto são o assentamento das oclusões, intercuspidações e finalizações dos casos. ¿Sí? Vamos fazer intervalo de 10 minutos para tomar uma água, por ser? Sí, pues. Porque eu vou falar pouco de fase de tratamento agora. ¿Sí? No. Hoje eu sigo com a água só para aliviar um pouco a informação. Por eso que era la pregunta de conciencia que nos hablaba. La noche pide SEX.